Oye, Miguel, estás guapísimo, ¿eh? Sí, gracias. Sí. Yo también te quiero. Es un penalti como una casa. Hasta que no los coge el míster en la media parte y les mete un poquito de tucutú, no hacen ni caso. O sea, no quiero ver ni un puto tío mío caído en un duelo. Cuando voy arriba, gano. Cuando hay segunda, gano. A ver si somos capaces de meter el primero para luego meter el segundo. Mira ahora Jenny. Complicado, pero nada es imposible. Pero Línez, por favor, ¿pero esto qué es? Se ha tangado los penaltis. Con la cara. Pero si lo vais a ver luego, lo vais a ver luego. Es que lo vas a ver, lo vas a ver luego. Aquí, disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Una pregunteta només. Todo el mundo tiene ya claro lo que tiene que hacer. Es un equipo que en velocidad, al espacio y correr son muy buenos. Si no hay espacio y estamos juntos, no tienen esos regateadores tan finos y les va a costar, ¿eh? Vamos a entrar bien, vamos a meter un gol rápido, tíos, confiar. ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Vamos a ganar! ¡Sí, sí, sí! ¡Va! Va, dale. A por ellos, a por ellos. Partido de la 18ª jornada, donde el Badalona recibe en casa al Paralada con el objetivo de seguir una semana más en el liderato. Los de Pedro Dolera tienen que ganar para mantenerse en lo más alto de la tabla, ya que el Cornellá ha hecho los deberes al ganar su partido. Salimos los viernes por la tarde hacia Barcelona y nada, pasamos el fin de semana en la playa y luego el domingo venimos al partido y después del partido para Madrid. Y así pues todos los fines de semana. Primeros compases de encuentro, de momento mucho juego aéreo y es que el césped está muy mojado por las lluvias de los últimos días. Juega el Paralada en campo propio, balón largo hacia arriba, ojo que se equivoca Azor en la salida, queda la pelota suelta para Busquets, gol del Paralada. Jugada desafortunada de Carlos Azón, el error del guardameta aragonés que no calculó bien el bote, permitió al delantero visitante colocar el 0-1 en el marcador, cuando apenas llevamos 3 minutos de partido. El campo que está tan hecho mierda que no se ve si hay un charco o no lo hay. Y ha pasado lo que tiene que pasar, que algún día pues, nos iba a afectar en contra de nosotros y nos hemos pillado hoy. La verdad es que sí, hemos empezado muy mal, pero bueno. Pobrecito Lazón, portero menos goleado, se le perdona todo. Un error lo tiene cualquiera, no pasa nada. Recibe Josu el balón, intenta jugar en corto, falta dura sobre el 22 del Badalona. Hay que pararlo con una tarjeta. Ahí va una de las revelaciones de la temporada, Marco Martínez, desde lejos, fuera. ¡Qué pena! Vamos, hombre. Balón al corazón del área, busca el remate un futbolista del Badalona con un disparo lejano, fuera. No tiene suerte por ahora el conjunto escapulado. Esta sí la pita. Quieren ampliar la distancia los visitantes con una jugada de estrategia que puede ser peligrosa. El disparo, Azón. Gran parada de Carlos Azón. Ahora sí, apareciendo para rehacerse del error anterior. Tony, mala primera parte, ¿no? Muy mala. Hay que seguir. Tony, mala primera parte, ¿no? ¿Hemos hecho más de una vez, eh? No pasa nada, ¿eh? Va. Vale, que esto lo levantamos, Vale. Tenemos que seguir intentándolo, queda mucho, Vamos. Confianza sobre todo, chicos, O sea, que va a llegar, es un gol, Son goles en nueva jugada, Hemos tenido 3 o 4 ahí de la puntera, eso hay que estar vivo ahí. Va. Partido flojito de momento. Yo soy Marco Martínez, tengo 22 años y en el Badalona he terminado pues porque el fútbol me ha llevado un poco por todo el mundo. Empecé jugando en Madrid, que es mi ciudad natal, luego me fui a Estados Unidos, a California a jugar y me llamó el Sabadell y bueno, ya me metí dentro del fútbol catalán.
Yo compartía vestuario con Padilla, que es el segundo entrenador, en San Cristóbal. Por esa conexión terminó saliendo el proyecto y bueno, la verdad que estar aquí pues es increíble. O sea, todos los fines de semana estar luchando por algo bonito. Sí es cierto que en el Badalona lo de amateur no lo asociaría tanto yo, porque es un club muy profesional. Todo lo que hacemos dentro del campo y fuera del campo es muy similar a lo que se hace en el fútbol profesional. Llegas con jugadores que han estado en categorías muy superiores, gente con 300 partidos de experiencia y la competitividad también es muy superior porque la gente vive de esto y se están luchando el pan de sus hijos, por así decir. Dile, explícale tu día. Explícale cuál es tu día. La mañana no hago nada, por la tarde descanso. Y este es mi ayudante. Bueno, yo soy una persona que está siempre motivada, trabajo mucho en mí mismo a nivel personal, nunca me digo cosas negativas y dentro del fútbol más de lo mismo. O sea, yo sé que si mi momento no es ahora, mi momento llegará en futuro, en el tiempo, ¿sabes? Y yo no me desmotivo, estoy todos los días trabajando con confianza, tranquilo, porque sé quién soy y bueno, cuando llega la oportunidad, pues estás listo si has hecho el trabajo que tenías que hacer. Y bueno, siempre soy un chico muy independiente, de no romperme emocionalmente, sobre todo cuando el fútbol no acompaña, te empiezas a romper un poco más porque dices, joder, todo este esfuerzo que estoy haciendo no merece la pena, el estar solo, el no ver a mis amigos ni a mi familia y no jugar tampoco, pues se hace duro, ¿sabes? Se hace duro cuando sobre todo no acompaña el fútbol, pero ahora que está yendo bien, pues bueno, no es tan complicado. La gente me ve feliz, sonriendo y tal, pero he pasado por momentos complicados para poder llegar aquí. Desde los 10 años salgo de Mali, dejo a mi madre ahí y me vengo aquí porque mi padre quería que estuviera aquí para poder estudiar, avanzar en otras cosas. Y vine con 10 años solo, dejando a la madre ahí, despedida de muchos lloros para poder de separación. Y llego aquí, estoy con mi padre un tiempo y luego me voy a vivir con mi tía, que es mi segunda madre, que seguro esto lo verá y me ayudó bastante. Ella fue la que me cuidó aquí en España. Trato de disfrutar esa oportunidad que me ha brindado la vida, el esfuerzo de mis padres también para que pudiera estar aquí y entonces trato de ser feliz, no me quejo de nada. En mi país se habla bámbara y yo hablo bámbara también. Si tuviera que decir algo en bámbara, por ejemplo, Badalona bena yeleñina. Badalona va a subir este año. El fútbol me ha ayudado bastante porque me ha hecho olvidarme de mis problemas, disfrutar, salir de casa e ir a jugar con colegas es como tener otra familia más. Sí que es cierto que hay algunos campos que sufren racismo y en otros no. Insultos, yo lo he pasado y lo he sufrido y sé lo que es y cuando te pasa estás jodido en el momento, pero luego pensándolo en frío te lo dicen más en tema de rivalidad. Si estuvieras jugando para ellos en su equipo estarían disfrutando del partido que estás haciendo. O si estuvieras jugando mal tampoco no te insultarían, o sea que es más de rivalidad de que estás haciendo las cosas bien para tocarte algún sentido, ¿no? Hola Gemma. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú también? ¿Tú qué tal? Muy bien. Pues yo soy Julia, donde te miro a ti. Vale. Contento. Marco para mí es bueno, ahora es mi sobrino más cercano porque le tengo todos los viernes. ¿Ahora qué cocinamos? Pues conejos al ajillo. ¿Cuántos conejos? Y se ponen a cocinar, bueno, una risa. Bueno, mira, mi tía Juli, la relación siempre es increíble porque es súper graciosa y desde pequeños tenemos un montón de confianza, estamos todo el día de bromas. Es como si tuviera 18 años ella todavía. Aquí aprovechamos para ver esta botella que fue la primera botella que se hizo aquí en Berta. ¿Ves? Se llamaba Josep Torras Civil. Y luego la marca ya cambió al nombre de Berta y este es el logo que sale de este cuadro. ¿Y quién es Berta? Bueno, Berta No, es una historia larga. Sí. Ah, bueno. Que su hija que también se llama Berta. Sí, se llama Berta con H intercalada porque su padre insistió de que se pasara toda su vida diciendo con H, por favor.
Y bueno, aquí tienes este espacio que es donde el cava hace la crianza. A mí siempre me gusta mucho explicar que el cava es un vino que tiene una segunda oportunidad, ¿no? Porque al final fermenta una vez, pero luego se vuelve a incorporar las levaduras y el azúcar. Y aquí, sí, todo eso es cava. 200.000 botellas. 200.000 botellas. Pues no parece tan Hay que venderlas, ¿eh? No parece tan grande. Pues vamos a hacer un aperitivo. Sí. Perfecto, dale. ¿No? Vamos. Ya sí. Podemos hacer un paseo por el viñedo. ¿Nos ¿Queréis? Sí. Oye, Marco, una cosa que te quería preguntar. En el tema fútbol, también os hacen cosas rollo meditación, estas cosas para calmaros un poco. No. Es cierto que yo lo hago bastante en privado, ¿eh? Suelo meditar bastante, hacer afirmaciones positivas. De hecho, a mi novia se lo digo un montón, que ella es más negativa. Todo el año pasado estuve yendo a Sitges, a un hotel. Ahí medito mucho, pienso en mis cosas. Sí, es un ambiente muy acogedor y muy motivador para mí, porque de ver las casas y decir cómo la gente puede tener esto, yo quiero tener lo mismo. Entonces voy allá a la sauna y medito, me concentro, lo visualizo y luego intento trabajar para conseguirlo. ¿Cuántos días entrenas? 5, mira, ya está aquí el míster enviando el vídeo del Peralada. ¿Pero qué tenés? ¿Un chat entre todo el equipo? Claro, sí. Y el míster va midiendo lo que hacemos por la semana, cuándo tenemos que estar allí, el vídeo del equipo rival y demás. Así que... Porque un entrenador de una categoría como la tuya, que hace como un profe de primero de bachillerato o realmente es como un padre, o sea, que realmente ¿qué hace con vosotros? Es absolutamente profesional, o sea, él... Os graba también para ver fallos. Todos los entrenamientos los tenemos grabados. Eso está muy bien. Ahora vamos a ir al viñedo de Autora, que este viñedo es increíble porque con este vino recaudamos dinero para el cáncer, ¿no? Y vino ella con los tambores del pueblo, ¿sabes? Y fue increíble, con todo el equipo, emoción, unos pelos de punta brutal. Eso también te quita un montón de estrés y de tal, ¿eh? O sea, eso es como para mí el fútbol, para ti... Lo mío no es la meditación. Tamborileas. ¿Qué es lo que te decía? En tu caso como futbolista es siempre a tope, ¿no? La porque tenéis que dar mucho. En el fútbol los errores te condenan mucho. El cambio al Badalona, pues claro, era un reto para él y para toda la familia. Pues porque Marco no ha jugado... Bueno, claro, ¿qué voy a decir yo que soy su tía, no? Lógicamente, para mí Marco tenía que estar jugando siempre, lógicamente, ¿no? O sea, estás cerca de llegar ahí y cada error o cada cosa que no hagas bien se condena bastante. Entonces, o sea, la presión es, si tienes una oportunidad como la que he estado teniendo yo ahora, si no lo haces bien, chao. Y ahora, pues a raíz del partido con el Hospitalet, que se juntaron todos los astros para que Marco tuviera que salir a jugar y lo hizo genial. Y pues el anterior también, o sea que ahora esperemos que todo vaya en la misma línea. Hostia, Yaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué? ¿Todo bien? Un poco liado. ¿Y eso? Con la compra de las niñas y tal, me faltan cosas y no sé qué hacer. Te voy a llevar a una tienda en Badalona, que es súper amiga mía, y te van a tratar de lujo allí. Perfecto, tío, me parece bien. Pues luego te llevo. Vale, gracias. Sí, es el momento más importante de nuestra vida. Es algo nuevo, chocante, pero bien, la verdad es que lo llevamos bastante bien. Ya me ha ido preguntando un poco y bueno, a ver, por mucho experto que sea, al final eso te cambia la vida. Y al final, pues bueno, le va a cambiar mucho las rutinas, el día a día y lo va a notar. Sobre todo el primer hijo se nota mucho porque ya pasas de tú solo a compartir, bueno, a depender de una persona pequeñita. La verdad que es muy buena persona, yo creo que lo hará genial como padre y sobre todo disfrutar de esta experiencia que combinarlo con el fútbol es muy difícil. Hablando del tema se me nota un poco nervioso, sinceramente. La verdad, tengo ganas ya de que venga, estoy ansiosa ya de conocerla también. Al final es una ilusión tremenda ser padre. Que disfrute porque es, pues, si no lo mejor, una de las mejores cosas en la vida y creo que le va a ayudar a revitalizar todo lo que pasa en los partidos, que decimos que nos jugamos la vida y tal. O sea, yo siempre digo que cuando termina el partido voy a mi casa y mi hija está y eso para mí es una tranquilidad. No quiere decir que el fútbol me importe menos, pero eso te hace poner el fútbol en el orden que tiene, que no es el primero. Que lo disfrute, sobre todo que le deje dormir, porque eso sí no le va a afectar, pero es un momento muy bueno para él y lo tiene que aprovechar y disfrutar al máximo. Si la niña llega a nacer cuando él esté entrenando o jugando, pues intentaré aguantarme lo más que pueda. Luego ya, pues, en caso de que esté jugando, entrenando, que se venga corriendo como pueda.
Bueno, una jugada desgraciada, pero El campo está muy mojado. Eso es Sí. porque el campo está muy mojado. sí, es verdad. Hemos empezado, pues bueno, dubitativos y bueno, al final tampoco es el campo y no ha jugado una mala pasada y ya está. Dile que te pongan los subtítulos como se los ponen a Puyol para que te entiendan. Eso, subtítulos. ¿Qué les pasa? Que salen dormidos. Que hasta que no los coge el míster en la media parte y les mete un poquito de tucutú, no hacen ni caso. Lo que no podemos hacer es tener miedo. Y os veo, ya no sé si es miedo o pasotas, que aún me preocuparía más. O sea, no quiero ver ni un puto tío mío caído en un duelo. Cuando voy arriba gano. Cuando hay segunda gano. Y el que no, a pintar. ¡Fuera! No lo quiero. ¿A qué os pensáis? ¿Que os regalan las cosas o qué? ¿Os las regalan? ¿Alguien os regala algo a vosotros? ¿Alguien? ¡Nunca! Pero sí, hemos terminado la primera parte primero, pero solo tenemos un punto adelante. Entonces es una presión constante. Yo confío que los chicos lo van a sacar esto y vamos a seguir líderes. El problema está con el balón. ¡Con el balón! Hay que pasarse al de azul. ¡Al de azul! ¡No al de verde! Y cuando tengo tiro, tirar. ¡Os han caído 2 segundas! ¡Nadie va! El portero las deja allí. ¡Nadie va! Complicado, pero nada es imposible. Luego todo se arregla, la segunda parte siempre son buenas. Al final siempre nos venimos un poquito arriba y ese es el carácter del equipo, que siempre termina remontando los partidos y sacando adelante. Un poquito de ambición, un poquito de ganas, un poquito de hambre. Darle ritmo a la pelota, hacer las cosas que estoy diciendo y veréis cómo cambia el partido. Hay tiempo de sobras, hay que meter un gol rápido, hay que salir fuertes. Empieza la segunda parte. El Badalona tiene que darle la vuelta al marcador si quiere mantener su condición de líder en la tabla. Jugada por banda derecha, el centro de Juaco es bueno. Cuidado, porque hay una caída en el área. Es un penalti como una casa. Están acojonados, parece que no, pero están acojonados en ese momento. Sí, a ganar Cornellá y si perdemos nos bajamos al segundo puesto y luego para subir cuesta bastante. Agarrón sobre Jaume Piñol, reclaman tarjeta para el jugador del Paralada. Que sí, que estamos sufriendo mucho. Sufriendo. A ver si somos capaces de meter el primero para luego meter el segundo. Mira ahora viene. Se animará otra vez, Marco dispara, gol de Marco Martínez, el segundo consecutivo para el defensor del Badalona. Ya marcó la semana pasada, está en racha, empata a 1 el Badalona. Ahora vamos a por el segundo, venga, va. Quiere y necesita remontar el Badalona. Balón al área, hay caída, podría ser penalti, pero el árbitro no indica nada. El ambiente en el Municipal se empieza a enrarecer. Centro desde la izquierda que quiere rematar Pime, pero lo agarran. Aquí tampoco hay nada. Se ha tangado los penaltis. Con la cara. Clarísimo. Se estira el Paralada con un centro al área que descuelga Zon para iniciar rápidamente el contragolpe, aunque recibe una obstrucción. Pero dile, por favor, ¿pero esto qué es? Pero ayúdale tú, dile que es tarjeta, ¿qué pasa? Sí, yo vivo aquí al lado y mi madre vive en esta calle. Ah, sí. Y mira, esta es la tienda que te he dicho hoy en el entreno. Ah, sí, es verdad. Que seguro que encontraréis algo para vuestro bebé. Ese vestido es muy bonito, podemos entrar a ver. Sí, pues vamos a pasar y miráis lo que queráis. Hola, Mary. Hola, ¿qué tal, Robert? Mira, vengo Hola, con buenas. visita. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué vienes de entrenar? Sí, mira, te presento a Yaya, Hola, mi Carla. compañero de equipo, y su mujer. Hola, guapísima. Que van a ser papás y vienen para que les enseñes algo para el bebé. Muy bien. Bueno, pues yo os dejo en buenas manos y seguro que aquí encontráis lo que necesitáis para vuestro bebé. Perfecto, Robert. Vale. Muchas gracias. Que vaya bien. Hasta luego, que vaya bien. ¿Te enseño ropita para el hospital o tienes ya cositas? Enséñame un poco de todo porque no tengo nada. Este, por ejemplo, es una monada. Ay, esta me encanta. Esta es bolsa de clínica. Luego también tenéis la ropita, lo que es lo de interior, porque debajo de esto Sí, sabéis los que va lo bodies, interior. ¿no? Bodies o mudas.
¿Y cuál es la diferencia? Y luego el sistema de sacar es increíble. ¿Tú cómo lo ves? Luego hay una cosa que no sé si lo conocéis, que son las almohadas de hidroplajocefalia. A mí me suena chino todo esto. Sí que es verdad que no tiene los juguetes. Por eso, esto tiene los juguetes, ¿no? Digo yo. Yo que tú irás mirando bien porque eres tú el que lo va a montar, desmontar. ¿Sabes lo que es un arrullo? Ni idea, no sé qué es. En el hospital te lo pedirán. Hay que sacarse una ingeniería para esto. Solo sé que cómo se baja y se sube el manillar. ¿En qué hospital iréis a tener el bebé? Ay, no sé cómo se llama. Quitar esto, sí. Ah, no. Yo creo que más muñequitos necesitamos. Pues no sabía que teníamos que comprar tantas cosas, ¿eh? Madre Pues nos mía. queda así, nos queda bastante cosa que comprar, la verdad. Ahí. ¡Ay! Ahí hemos sacado esto. Para plegar, ¿cómo sería? Sentaros aquí y os traigo el aperitivo ahora. Vale. ¿Vale? Sí. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Tío, no tengo la pierna. ¿Echas polvo? Estoy muerto. Bueno. Hay que se cuenta la Lulu. Va a enviarle a esta chavala un bebico aquí, tranquilamente, en el sol. Conmigo también, ¿eh? ¿No? Hey, baby. Look at Hola. Marco, como tiene una empresa de creador de contenido, pues es como una locura. O sea, está todo el día con el móvil, los cargadores, siempre por todos los enchufes, cargando el móvil a todas partes. Bueno, pero yo no creo que sea una cuestión solo de Marco, ¿eh? Porque... A ver, Marco, te traigo agua porque sé que estás full entrenando. Te Ya, sabe gracias. mal porque te Bien. vas a perder nuestro Blue Nature Reserva. Mire, os dejo por aquí. Gracias. Gracias, señor. Pues preparado también esta tabla de quesos, que es la que servimos habitualmente. Una copita tampoco hubiera pasado nada, Marco. Que va. No, no pasa nada, está entrenando, No, hombre, no. déjalo. Full agua yo. Otro día. Encima si subo luego un post y quedo de tío más sano. Perfecto. Gracias. Pues aquí os dejo. Venga. De locos. Merci. Chin, chin. Yo no. ¿Cómo que no? Venga, vale, sí. ¿Por qué? Da ¿Porque igual. es con agua? Da igual, sí, la mala suerte ¡Qué mala suerte! la madera. No, hombre, no. Ahora estás en racha, Marco. Llevas 2 partidos. Estoy de locos. Hay que Y veremos. continuar así. Soy consciente de las condiciones que tengo para este deporte y, sinceramente, mi objetivo, a lo mejor cuando era más pequeño, es jugar en el Barça, ganar la Champions, el Mundial, pero para llegar a esa situación tienes que estar dotado con varita y tener mucha suerte o estar en el lugar adecuado. Se te nota. El carácter, estás más contento, A ver, Marco. yo- Mucho mejor. Sí es cierto que te cambia cuando juegas, estás más contento. Hombre. Entonces mi objetivo es ese, es hacer algo que me gusta hasta que el cuerpo me dé, a no ser que me caiga la varita, que pueda dar la casualidad de que te llame un equipo medio bueno, vayas para allá, asciendas, te vayas a otro equipo bueno tal y termines en segunda división en 2 años. Lo que te digo, nunca pierdo la esperanza. Y bueno, también en parte que como estás tú aquí, los viernes me dan vida. Ya son 2 años que todos los fines de semana nos juntamos a tomar la paella. Qué suerte, qué suerte. Vienen tus padres también, todos los fines de semana, menudo esfuerzo, jolines. Es importante que la familia, que aparte de ser familia, que creemos el vínculo, lógicamente, ¿no? Que nos juntemos, que compartamos cosas y lo que se disfruta el día de hoy, claro. Yo no sé dónde estaremos en 3 años, pero estar Ya, aquí y tanto, todos los fines y de semana tanto. juntos, la verdad que te loco, Sí. porque nunca hemos estado juntos. ¿Y ahora con Lulu? ¿Qué? Nada. ¿Qué vas a hacer? La relación la llevo genial, la verdad. ¿Sí? Estoy muy contento. Bueno, pues Lulu es de Dortmund, es una chica que conocí yo en Mallorca. Me motiva mucho, me da mucha energía para seguir con mis cosas y nada, está ahí en Dortmund, ella hace sus cosas, sus redes sociales. Ah, también le va el tema de las redes sociales. Sí, ella es influencer, ella bueno, conduce supercoches y Lamborghinis y no sé qué, y hace su propia movida y bueno, le va muy bien, tiene 1 millón de seguidores, hace las cosas súper guay. La clave es que, por ejemplo, hacemos noches de cocina juntos y yo qué sé, me pongo el móvil ahí encima del ventilador y empezamos a cocinar juntos. Me vino a ver por primer partido contra el Girona B, que ganamos y metí gol, que fue justo la primera vez que me vino a ver. Luego, las 2 veces que me ha venido a ver, he jugado de titular las 2 veces y luego también vino por sorpresa al partido del Vic y gol y asistencia, o sea, es increíble. Y sí, la dedicatoria le hice aquí la L por Luisa, que es su nombre. Bueno, increíble, la verdad que me da suerte. Es mi amuleto de la suerte. o sea, ¿Eso dice? Siempre que viene me sale de locos. ¿Sí? Tanto los partidos como todo. El talismán. Semanas antes de yo ir a Mallorca, me sale un vídeo suyo y digo, buah, yo algún día estaré con una chica así. Y a las 2 semanas
conozco a la misma persona. Y ya cuando de primeras no sabía quién era porque tenía las gafas puestas, pero cuando me dijo quién era y me enseñó su Instagram dije, yo sé quién eres. También a veces dormimos juntos en llamada. Ya. Dejo el móvil ahí cargando y la escucho respirar. Eso no puede ser sano, Después de entrenar los lunes es cuando suelo marchar para allá. Son 36 horas las que estoy allí, pero bueno, es suficiente. Cojo el vuelo, me vengo para acá, a las 9 estoy en el Prat y a las 11 entrenando como un animal. A ver, cuando eres joven es el momento de hacerlo. What are you doing? We are just chilling here. And you? Are you calling me in the video? Maybe. No. Why not? I told you to tell me before. No. If I tell you, then we make it too spontaneous. Can you go earlier today because there's no clients? No. And then we cook together? Okay, we will eat chicken with what is the leche? The thing we did one time, with we cut the chicken and we put the things in the middle. Yeah, the champignons and all this. But that's tough, and I do it bad. Okay, Yep. baby. I love you. Have a good day. I love you too. Chao. You too. Goodbye. ¿Tú has visto Ratatouille? Hombre, claro. En Ratatouille, mira, en Ratatouille se pilla aquí, se pilla el nota, esto, se pilla el otro, se mete aquí un bocado de esto, un bocado del otro, no quiero flipar ya. O sea, sé que un bocado de esto, Un bocado de lo otro, un bocado del otro. y a flipar con música. No, vale. Bien. El árbitro indica que se acabó el partido. Empate a 1 en el Municipal de Badalona. El equipo escapulado pierde su condición de líder con este resultado ante la indignación de la afición por la actuación del cuadro arbitral en la tarde de hoy. Es imposible no verlo. Es imposible no verlo. Es imposible no verlo. Mira, es que es imposible. Es que nos jugamos la vida y es imposible no verlo. Ya está. Por favor, presente. Por favor. A ver si puedo decir nada. ¿Pero esto qué es? ¿No te puedo decir nada? ¿Por qué? No, si ya lo sé que te da igual, ya lo he visto. Ya lo sé, ya lo he visto. Hay dos clarísimos. Me gustaría ver la tele, que me dice la tele, ¿sabes? Porque los de la tele no esta gente, sino los de la tele, a ver qué han dicho en la tele. De locos, ¿eh? Yo no he visto una cosa igual en mi vida. Vamos, tíos, hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir, ¿eh? No podrán con nosotros, hay que seguir, ¿vale? Os lo he dicho 1000 veces, hay que seguir, ¿sí? Jugando como la segunda parte no perdemos, si lo sabéis. Y aunque nos roben, hay que seguir. Ahora no vale nada llorar. Ahora hay que levantar la cabeza y a por el siguiente. ¿Ok? ¿Entendimos? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, es que no quiero hablar porque estoy muy caliente. Al final el equipo está harto de estas situaciones. Arbi, partido complicado. Un poquito difícil, pero contentos. Sí, ¿no? Ya pasa, ¿no? Hay mucha tensión. Vaig molt bé. Vinga, més que tot, Vagi bé, Richard. Arbi, disculpa, podem fer una pregunta? Una pregunteta només? Una pregunteta? No us deixen parlar? No us deixen dir res.